Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Y el ingeniero Eduardo Servente, dos jóvenes con larga experiencia que han crecido con los Beatles, han vivido la revolución hippie y también la dictadura. Se marearon con la explosión de la tecnología. Por eso los invitan a ponerse en modo avión, desconectarse y charlar de los temas que te interesan: psicología, política, sociología, economía, emprendedorismo y tendencias. Aquí comienza Modo Avión. Fly me to the moon, let me play. Bueno, estamos. Buen día, Claudio. Buenos días, Eduardo Servente. ¿Cómo estás? Bien. Hoy tenemos un invitado especial de mi lado, lo invité yo, ingeniero Roberto Agosta. Fuimos compañeros de facultad, ingeniero aburrido como yo, así que te vas a aburrir con nosotros dos, Claudio. No. Yo tengo mucho respeto por los ingenieros porque el ingeniero argentino es un todólogo, saben de todo los ingenieros. Así que celebro este aprendizaje que voy a hacer hoy. ¿Qué tal, Roberto? Bueno. Mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto, Claudio. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Roberto, como decía, es ingeniero civil como yo, de la misma época, somos todos viejitos, jubilados, y bueno, desarrolló toda su actividad, lo va a contar mejor él, desarrolló toda su actividad en obra pública, en cálculos y proyectos. Pero Roberto, ¿por qué no te presentás vos, como hacemos siempre con los invitados, que digas un poquito, a ver quién sos, qué te dedicás, qué haces? Sí, bueno, como vos decías, soy ingeniero civil, me recibí en la UCA, nos recibimos juntos, seguramente con unos días de diferencia. Después me especialicé, estudié en la Universidad de California, en Berkeley, y mi especialidad es el planeamiento del transporte. En eso trabajé toda mi vida, trabajé un poquito de jovencito en el sector público, como funcionario público, y después en el sector privado. Hace 20 años fundé una empresa de ingeniería que trabaja en Argentina y en varios países del mundo. Después, bueno, también soy profesor en la UCA, en la UBA y en la Universidad de Itela. En la UCA y en la UBA soy profesor titular por concurso. Fui 10 años Fuiste decano en la UCA también. Fui decano de la Facultad de Ingeniería de la UCA y fui director del Departamento de Transporte de la UBA en Las Heras, de 10 años. ¿Qué más? Bueno, esas son las cosas de trabajo. Después, bueno, como vos sabés, hace 40 años que estoy casado con Carola, Carola. que es psicóloga, justamente todavía no me dio el alta después de 40 años. Ella es especialista en abuso y maltrato infantil, tiene 6 libros escritos, tenemos 3 chicos, los 3, bueno, politóloga, ingeniero y escritora. Y tenés varios nietos, ¿no? Y 5 nietos, 4 nietos y una nieta nueva, Bueno, la nueva. Así que, bueno. Muy bien, yo tuve el tercer nieto ayer. No, ¿cómo no lo nietos, comentaste en el grupo de la facultad? Bueno, lo iba a comentar mañana. Ahora mando la foto. Ayer, en el medio de la cuarentena, tuve un nieto más. Así que medio complicado el tema de la cuarentena. Sí. Realmente mi hijo fue con su mujer, fueron a la clínica y totalmente prohibidísimas las visitas y absolutamente todo. Uh-huh. Así que, bueno, qué sé yo, de ahí en más, ahí me mandan de la radio felicitaciones. Gracias. Pero bueno, ya veré cuando vuelva a su casa a ver si lo podré ver o no. Ahora, ayer hicimos videollamada mirándolo. Bueno, son las cosas que se viven, paciencia.
Y que eso sí Sí, no se vamos a charlar un poquito. A ver, nosotros, nuestra vida profesional, si bien somos los dos ingenieros y anduvimos más o menos con algunos paralelismos, digamos, de alguna manera, este, vivimos bastante lo que es la obra pública y todo eso que está tan mal conceptuado, ¿no es cierto? Como lamentablemente en los últimos tiempos como que se ha bastardeado lo que es la obra pública y se piensa que directamente la obra pública es un negocio non santo. Que muchas veces hay de eso, ¿no? Pero dentro de todo es algo que en definitiva los países lo tienen que hacer y es bueno que se haga por manos privadas. Lo que pasa es que es bueno que se haga con transparencia. El otro día me acuerdo que hablábamos privadamente nosotros dos y justamente comentábamos sobre la corrupción en la obra pública, que hay mucha, y que hay distintos tipos de corrupción. Corrupciones llevados directamente, la clásica que, bueno, que se paga la coima para algún favor especial, para obtener una licitación, no obtener una licitación o sacar un certificado más rápido. Pero hay otras en que la corrupción está en forma más indirecta, ¿no? Que vos justamente esbozabas esa teoría, esa postura, donde decías que la corrupción en las obras muchas veces se sale no por el pago directamente de una dádiva, sino por hacer una obra inútil o fuera o digamos que no es prioritaria, para decirlo de alguna manera, ¿no? Que eso es una forma de corrupción también, porque en definitiva digamos, esa obra le puede servir al funcionario para tener un poco de cartel, pero no ser útil para la comunidad, ¿no? Era un poco lo que decías vos la vez pasada, ¿no? Yo creo que uno podría imaginarse la corrupción como, la corrupción, no lo voy a decir desde el punto de vista jurídico, porque no puedo hablar desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista del daño, digamos, del daño económico, uno puede decir que hay varias formas de corrupción. Por un lado está la corrupción, digamos, por ejemplo, recibir una coima sobre un subsidio. Eso es la peor forma de corrupción, porque es, digamos, es afectar al gasto corriente, digamos, la afectación al bienestar público es totalmente directa, ¿no es cierto? La segunda es, como decía vos, la clásica corrupción de que me paguen para que me adjudiquen una obra, digamos. Perdón, pagar para que me adjudiquen una obra, que eso claramente configura un delito, que vos creo primero, porque representa que vos fondos públicos los transferís al sector privado, a alguien privado. Pero hay una tercera forma de corrupción. Vos fíjate que si esa obra es una obra que está en un plan de obras públicas, estudiada, que tiene una rentabilidad, ¿cuál es el efecto desde el punto de vista del bienestar, digamos, de la economía? Y que una obra que tenía una tasa interna de retorno del 35%, resulta que termina teniendo el 30%. ¿Es malo? Es horrible. ¿Es un delito? Obviamente, no cabe ninguna duda. Fenómeno, estamos totalmente de acuerdo. Ahora, imagínate vos que vos hagas una obra de utilidad dudosa simplemente porque tu asesor de imagen o de prensa te dice que te va a redituar votos o popularidad o lo que fuera, ¿no es cierto? Fíjate lo que tenés. Tenés una obra que ya, por definición, tiene utilidad dudosa, o sea, tiene una TIR del 3%, digamos, para empezar a hablar, digamos, una rentabilidad menor que la que requerirías vos para hacer una inversión pública. O sea que, en definitiva, si bien en ese caso vos no te estás llevando, no hay una transferencia de fondos, no sé si constituye un delito, habría que preguntarle bien a un abogado, pero claramente estás produciendo un perjuicio a la sociedad y a la economía, porque lo que estás haciendo es destinando fondos públicos a algo que no tiene rentabilidad social, simplemente para vos tener un rédito, digamos, publicitario o si vos querés, político, digamos. Yo creo que muchas veces somos condescendientes, digamos, los ciudadanos yo creo que los ciudadanos en la Argentina sobre todo somos muy condescendientes, es decir,
el otro día también lo comentábamos, somos pre-Hobbes probablemente, en el sentido de Hobbes, el filósofo, ¿no? En el sentido de digamos, creemos en un Estado que, en la idea de Hobbes de Leviatán, ¿no? La idea del Estado poderoso al que acudimos porque no somos incapaces, digamos, de convivir, digamos, ¿entendés? Entonces, acudimos al Estado para que nos oprima de alguna forma, para que con su omnisciencia, digamos, nos resuelva los problemas, ¿no? Sí. Y a mí me parece que tenemos que ver al Estado más como el administrador de un consorcio, que es la forma democrática de ver al Estado. Totalmente, totalmente. O sea, si viene el administrador de tu consorcio y te dice, che, felicítame porque te pinté el frente de tu casa, ¿vos lo felicitás o le decís, a ver, flaco, ¿hacía falta que me pintaras el frente de mi casa? ¿Cuánto gastaste en pintar el frente de mi casa? Y bueno, es que la visión realmente post-Hobbes, digamos, del Estado, Locke, Rousseau, etcétera, todo lo que vino después, es la visión de un Estado que en realidad al cual vos le delegás cosas porque pensás que lo podés hacer de mejor manera, ¿no? Pero no para que él te resuelva los problemas de una manera totalitaria, si vos querés, sino de una manera administrativa, ¿no? Yo creo que tenemos que acostumbrarnos mucho más a ver al funcionario público del Estado como un administrador, como el administrador de lo nuestro y el que nos tiene que rendir cuentas permanentemente, ¿no? Simplemente es la organización de la sociedad, de la vida en comunidad. Nosotros necesitamos como organización ese Estado. Es eso. Es eso, nada más que eso. Más eficiente hacer cosas de esa manera que hacerlas individualmente. Hay ciertas cosas que es más eficiente hacerlas de esa forma, pero esto no quiere decir que el Estado tenga su propia, que el Estado tenga que tener su propia agenda, digamos, a eso voy yo. El tercer caso que yo digo de corrupción es como que el Estado tiene su propia agenda, y entonces lo miramos con condescendencia, entonces decimos, mira, sí, bueno, claro, sí, es una obra política, pero bueno, al final la obra se hizo, al final no salió tan cara, al final en eso no se robó. Sí, está bien, o sea, por supuesto, hubiera sido peor si hubiera sido más cara, peor si se hubiera robado, pero esto no quiere decir que el funcionario no tenga que dar cuenta, no tenga que rendir cuenta de la obra que hace y a qué costo la hace. Ahora, lo que es duro decirlo, pero esos tres tipos de corrupción que vos decís, las hemos visto en todos los gobiernos de cualquier color, civil, militar, de cualquier bandera. Yo creo que se ha visto en todos lados. Y te digo que siempre fue muy difícil trabajar fuera de eso, porque hubo muchas veces donde podías tranquilamente trabajar fuera de la corrupción, pero hubo momentos en que no. Hubo momentos en que vos tenías que meterte dentro de la corrupción como para seguir trabajando. Por lo menos a mí me pasó como constructor, ¿no es cierto? Quizás como consultor es distinto. Como constructor en la época, voy a decirlo con todas las letras, en la época kirchnerista del gobierno anterior, había que mantenerse, uno tenía que mantenerse afuera, y de hecho nosotros nos tuvimos que mantener totalmente afuera, o si no, entrabas y eras uno de los tantos arrepentidos que hay hoy, ¿no es cierto? Estabas en la lista de arrepentidos. Pero no había otra opción, no había otra opción, o cambiabas totalmente tu forma de trabajar, trabajabas por otro rumbo distinto. En fin, son cosas que en nuestro país. Son temas muy interesantes, no solo de nuestro país, es decir, aquella famosa idea de Lord Acton de el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Lord Acton la dijo hace 200 años, 100 y pico de años, digamos, no es de ayer ni es de la Argentina, digamos. Yo creo que claramente el poder corrompe. Vos fíjate, bueno, basta lo doméstico, vos ves una película, los buenos son los pobres, los malos son los ricos, generalmente, o los poderosos, digamos, ¿no? Claramente el poder tiende a corromper. Y el Estado se basa en el poder y se basa en la fuerza, o sea, claramente o sea, esto es así. Por supuesto que no es lo mismo el poder, el Estado en Finlandia que en algún país, no quiero decir, no quiero poner ejemplos cercanos, digamos, en algún país del tercer mundo completamente, en que justamente esto es moneda corriente.
hay grados y los grados son enormes, la latitud es enorme. De nuevo, no es lo mismo Finlandia que otros países, digamos. Yo creo que lo que pasa es que, en realidad, si vos te pones a ver, la ciencia política se ha dedicado durante 200 o 300 años en pensar cómo limitar el poder del Estado. Este es el verdadero tema. O sea, ya sabemos que los seres humanos tendemos a corrompernos, ya sabemos que los seres humanos tendemos a abusar de nuestro poder. Todo esto ya se sabe, pero bueno, por eso existe la división de poderes, por eso, si vos te pones a ver todas las constituciones, la nuestra, la norteamericana, por supuesto, digamos, la gran preocupación es, ok, yo necesito un Estado para que funcione. Ahora, ¿cómo hago para que este Estado tenga un poder limitado? La verdadera pregunta es cómo limitarlo el poder del Estado. Ok, lo necesito, sí, pero también sé que somos seres humanos. En esto, bueno, toda la ilustración inglesa es magistral en el sentido de ver al ser humano tal como es, no como me gustaría que fuera o como quisiera que, ¿no? Bueno, digamos, entonces es así, ok, entonces, ¿cómo creamos instituciones para limitar el poder del Estado? Ahora, esas instituciones están en una sociedad. Y nosotros, los componentes de esta sociedad, tenemos digamos, por eso te digo, tenemos esta forma de ver el poder, esta forma como, ¿cómo te diría? Podríamos decir caudillesca, digamos, provisoriamente, digamos, a lo mejor no es la palabra más adecuada, de ver al poderoso, al Estado, digamos, ¿no? En lugar de tener una visión democrática, digamos, una visión democrática en el mejor sentido, ¿no? Es decir, a ver, perfecto. No, esto no quiere decir, por supuesto, no respetar la autoridad, quiere decir todo lo contrario, quiere decir respetarla con los límites que tiene que tener, ¿no? Yo creo que, por eso digo, yo creo que hay, por un lado, una serie de instituciones, por otro lado, instituciones para limitar el poder, que en esa limitación del poder está justamente la corrupción. Una parte de eso es la corrupción. Es simplemente una manifestación más del abuso de poder, la corrupción. El tercer caso que yo te digo, hasta casi uno no sé si se tipificaría como corrupción en el sentido penal. Sin embargo, es un abuso de poder, digamos, es un caso particular. Totalmente. ¿Me entendés? Entonces, totalmente ahora, de acuerdo con vos. Para que esto funcione, tiene que estar en una sociedad que hace... Y esta era, creo, la preocupación por ejemplo, de un Sarmiento. Yo creo que cuando Sarmiento pensaba en la educación, ¿vos te crees que Sarmiento, a lo mejor sí, pero por ahí estoy siendo injusto con Sarmiento, pero digo, creo que más que por una cuestión filantrópica, Sarmiento pensaba en la educación porque pensaba que era la manera de que el ciudadano pudiera funcionar en una sociedad democrática, en una sociedad constitucional. Bueno, esto creo que nos falta, ¿no? Y sí, falta y mucho. Falta y mucho, y como que hemos vuelto atrás quizás, ¿no? En muchos aspectos. Perdón que interrumpa el buen diálogo, muy interesante. Yo me voy a meter en el segundo bloque, pero Julia Sánchez, nuestra operadora, nos está sugiriendo que vayamos al primer tema musical. Bueno, no sé, es que te quiero comentar algo, Claudio. Yo a Julia el jueves pasado le había prometido de traer hoy rock pesado. Entonces, a aquellos oyentes que no les gusta ese tipo de música, bajen el volumen, esperen, y al que le gusta que suba bien el volumen y se aturda. Vamos a empezar. El rock pesado empieza, yo te diría, a finales de la década del 60. Empieza con The Who, empieza con los mismos Beatles, con una canción icónica como Helter Skelter, que empieza el rock pesado. Pero vamos a escuchar del año 68 un conjunto de San Diego, California, Iron Butterfly, cantando Inagada da Vida. Y vamos a escucharlo, y los de nuestra edad nos vamos a acordar de esa canción. 15 minutos, ¿cuánto dura Inagada da Vida? ¿Como 15 minutos? No, la versión cortita tocamos ahí. Don't you know that I'm loving you? In a Garden Vida, baby. Don't you know that I'll always be true?
Oh, won't you come with me and take my hand? Oh, won't you come with me and walk this line? Please take my hand. Let me tell you that. In a Casa Vita, honey, don't you know that I'm loving you? In a Casa Vita, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and take my hand? Oh, won't you come with me and walk this line? Please take my hand. Estás escuchando Modo Avión. El ingeniero Eduardo Servente es asesor de empresas luego de toda una vida en el mundo de la Bueno, volviendo, me engancho con otro tema, si me perdonan. Le quería hacer una consulta a Roberto. En la presentación comentaste que eras profesor universitario. Quería saber qué pasó en la cuarentena, si estás dando clases por Zoom o algún sistema, y también qué ves en la universidad en términos de los cambios, supongo que darás alguna materia de ingeniería, los cambios que se han sucedido desde la época en que ustedes estudiaron ingeniería y la actualidad, en términos de lo que de la onda tecnológica. Supongo que habrá más mujeres que lo que había en la época de ustedes, que era una carrera históricamente de varones. ¿Qué ves y qué te imaginas además post pandemia? Porque ahora la pregunta siempre es ¿cómo pensás la nueva normalidad cuando termine este martirio de la cuarentena? Sí, estamos dando clase en Zoom. Por Zoom se ha transformado el Zoom, se ha transformado en la plataforma estándar, por las universidades la han adoptado. Tanto en la UCA armó un sistema muy bien armado, muy eficiente, digamos. En la UBA lo mismo. Yo doy clase en grado en la UBA y en la UCA, en ingeniería, y en la Universidad de Itela doy clase en un posgrado de economía urbana. Hay un área de transporte, digamos, que tiene algunas materias obligatorias, otras optativas, y yo estoy a cargo de toda el área, doy una de las materias y las otras las coordino, digamos. Entonces, digamos, está funcionando en Zoom. Te diría, por supuesto, hay que dejar pasar el tiempo para ver los resultados. Aparentemente, bien, o sea, bastante bien, te diría. Vamos a ver qué dicen los chicos cuando les hagamos las encuestas al final del cuatrimestre, ¿no? Pero en cuanto a la dinámica de las clases, casi normal. Creo que los profesores, por supuesto, hay profesores que ya tenían experiencia de dar clases en Zoom, porque hay universidades que por ahí tenían un profesor, si bien eran presenciales, tenían un profesor que vivía en el interior y daba clases por Zoom, entonces ese tipo ya estaba muy habituado. Los que no estábamos habituados nos tuvimos que ir habituando.
Te diría que bien, en general bien, mucho mejor de lo que uno hubiera previsto, como creo que pasa también en los trabajos que pasaron al teletrabajo, que muchos no se animaban a dar el paso y cuando tuvieron que darlo, vieron que funcionaba mejor de lo previsto. Así que eso en cuanto al tema, incluso se puede tomar, nosotros hemos tomado parciales con Zoom, digamos, las plataformas te permiten distintas formas para hacerlo, funciona. Eh, Respecto de esto lo vinculo con la nueva normalidad y después si querés hablamos de la enseñanza de la ingeniería y lo demás. ¿Qué va a pasar después? La verdad que obviamente creo que así como pasa en el trabajo, como va a pasar en los trabajos, va a haber mucha más presencia de la enseñanza virtual que la que había antes. Ahora, yo tampoco creo que sea bueno prescindir del contacto personal entre el profesor y el alumno y entre los alumnos entre sí. O sea, tampoco creo que hay un mundo, digamos, ideal, que es buenísimo, en el cual nunca nos vemos y solamente nos hablamos por Zoom. No me parece que ese mundo sea ideal, y espero y creo que no va a ser lo que va a pasar. Sí, obviamente creo que va a haber más proporción, sí. Pero me parece que el vínculo personal, a mí, por ejemplo, en las clases numerosas las siento mucho porque, digamos, a mí me gusta mucho, como a todos, creo, la mayoría de los docentes, tener la visión de la reacción del alumno. Eso en un grupo chico es más fácil, en un grupo de 50 tipos es muy complicado por distintas razones, ¿no? Eso sí lo siento muchísimo. Eh, este, Bueno, y digamos, te por eso te intercalo digo otra que pregunta, te intercalo otra pregunta, porque soy muy curioso y ya me viene, cuando vos me nombraste que trabajabas en economía del transporte, y yo escuché tu presentación, sos un experto en transporte. eh, ¿Cómo te imaginas el transporte post pandemia en el hipotético caso de que no se encuentre la vacuna y que tengamos que mantener aislamiento social y distanciamiento social? Porque el transporte aéreo está destruido, la lona total. el tren y los micros también, y queda el auto, que justamente era lo que se estaba tratando de sacar con el auto, eh, con automoción, con el auto del futuro, pero bueno, no sé, ¿cómo te imaginas ese mundo que todos estamos intentando agarrar la bola de cristal? ¿Qué imaginas vos de esto? A ver, vamos a separar un poquito porque son problemas muy distintos, ¿no? Si querés, nos circunscribimos primero en el transporte urbano, que es el gran problema, el gran tema del mediano plazo, o sea, de la transición del aislamiento al no aislamiento, que ya lo estamos viviendo, es lo que está pasando ahora, ¿no? Eh, Ese es el gran tema del mediano plazo. Eh, el gobierno, bueno, si querés focalizamos en Argentina, pero hay que hablar un poco de lo que se está haciendo en muchos lugares del mundo, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque obviamente el transporte público, el transporte masivo, no público, sino el transporte masivo, o sea, colectivo, es lo que impide o dificulta muchísimo el distanciamiento social. Porque justamente por definición, la eficiencia del transporte público, del transporte colectivo, está en el volumen, digamos, ¿no? Entonces, si vos no le das volumen, pierde todo sentido el transporte colectivo. Entonces, ahí yo creo, y me parece que hay bastante consenso entre los especialistas, que el problema pasa básicamente por administrar la demanda, no la oferta. O sea, vos en el corto plazo no vas a poder duplicar la cantidad de trenes, ni la ni la cantidad de colectivos, ni tener los recursos, en el caso de Argentina, para hacerlo. Entonces, lo que tenés que hacer, el problema del transporte, como todo servicio, es la variabilidad en el tiempo. Lo que tenés que hacer, ya que estamos hablando de aplanar las curvas, es achicar el pico, digamos. ¿Me entendés? Yo creo que el gran esfuerzo hay que ponerlo en administrar la demanda, no tanto en el transporte. Entonces, entre que vos tenés más teletrabajo y entre que vos puedas administrar la demanda, o sea, inducir a mayores horarios flexibles, empezando, por ejemplo, por el sector público, en el cual el sector público tiene toda la capacidad de modificar los horarios. Yo me acuerdo cuando trabajaba en la Secretaría de Transporte hace 1.000.000 de años, empezaba a trabajar a las 12 del mediodía, por ejemplo.
Y además era un horario fenómeno, me permitía hacer cosas, o sea, no me afectaba como empleado, quiero decir, o como funcionario. Entonces, yo creo que el primer tema es actuar sobre la demanda. O sea, el tema central es actuar sobre la demanda. Por otro lado, contar con mayor proporción de teletrabajo, por supuesto, y bueno, como tercer punto, ver cómo administrar la oferta, o sea, cómo aumentar la frecuencia, digamos. Pero la frecuencia es muy difícil, como te digo, y muy caro en el corto plazo hacerlo. Bueno, en esto tiene que ser objeto, yo no sé si el ministerio, el gobierno lo está haciendo, realmente no tengo el detalle de lo que se está haciendo, pero esto hay que estudiar entonces las distintas actividades y escalonarlas e inducir el cambio. Si esto alcanza, no lo sé, porque son las cuentas que hay que estudiar en detalle. Esto al final, una cosa es hablar, si digamos, entre ingenieros te diría, una cosa es algo en escala 1 en 20.000 y otra cosa es ir a escala 1 en 1. O sea, decirlo de manera genérica no es difícil. El problema es después cuando lo tenés que implementar. ¿Alcanza? No lo sé. Bueno, este es el gran tema. Sobre todo, este problema está en las ciudades del tamaño de Buenos Aires, porque fíjate que los grandes problemas epidemiológicos se presentaron en los grandes núcleos urbanos. ¿Me entendés? Sí. Se ve en España, no fue en España, fue básicamente en Madrid, en Barcelona el problema, en Argentina. Y bueno, no fue en Argentina, es en el conurbano y en algún otro lugar puntual. ¿Me entendés? Porque ahí es donde está el tema. Entonces yo creo que hay que apuntar a eso. Si uno pudiera darle un consejo al ministerio o al gobierno, hay que apuntar a administrar la demanda en esta emergencia. Después habrá medidas, digamos, obvias, sanitarias obvias, limpiar los vehículos de manera más frecuente, con productos, eso es obvio, digamos, no las menciono porque son, creo que, medio generales, ¿no? Pero en cuanto al transporte en sí, es eso. Respecto del transporte interurbano y el aéreo, y bueno, ahí vamos a ver bueno, perdón, quiero decir otra cosa más respecto del transporte urbano, que no nos tenemos que olvidar. Te hago una pausa, Roberto, porque la operadora me manda un mensaje que tenemos el segundo tema de rock pesado. Perdón, Rupa, queda para el próximo bloque. Bueno, cómo no. Rock pesado, seguimos con el rock pesado y por estar Julia del otro lado le traje una dama. Una mujer, una voz de mujer que me gusta muchísimo, que es Pat Benatar. Otra americana de Brooklyn, esta chica. Es muy interesante, canta Black Velvet, Terciopelo Negro, y vamos a escucharla, es un lindo rock. Escuchémoslo. Sweet and true, always wanting more.
Modo avión. www.podervolar.org, el sitio web del Dr. Claudio Pla y todo su equipo, con todas las herramientas que estabas buscando para superar el miedo a volar. A volar. Por consultas, comunicarse al 4805. Estamos de vuelta. Bueno, vos estabas hablando de... No, me estaba preguntando del post-pandemia, de la post-pandemia en transporte. No, Exactamente. después tenés antes tal vez habría que decir algo que por ahí no es muy tecno, pero que tiene mucho que ver. El costo que tiene esta pandemia desde el punto de vista de los subsidios es enorme, ¿no? Todo este problema, por ejemplo, bueno, en la región metropolitana las empresas reciben un subsidio sustantivo, pero en el interior no. Entonces esas empresas, las empresas de transporte urbano, están con un problema financiero en el interior, en la capital, en la región metropolitana también, pero de menor magnitud. Tremendo, o sea, hay un impacto, bueno, forma parte de todo el impacto fiscal extraordinario que tiene toda esta historia. Y después está el transporte interurbano, de eso sabemos menos, digamos, porque ya va a ser el más largo plazo. Vos comentabas en el intervalo, Claudio, de estos protocolos que están sacando las aerolíneas, bueno, ahí todo es mucho más incierto. Pero yo creo que la preocupación que tenemos que tener ahora es cómo manejamos el transporte urbano, porque todo lo que hicimos en este esfuerzo del aislamiento no va a servir para nada si no lo resolvemos bien, si esa transición no la resolvemos bien. Sí, eso es cierto. Bueno. Eso es cierto. Siendo un poco para adelante, vos al principio en tu presentación dijiste que has trabajado bastante en el exterior y tenés algo particular, pues estás trabajando en uno de los países más pobres del mundo, que es en Haití. ¿Es así? ¿Estás trabajando ahí? ¿Cómo es trabajar en Haití? ¿Y cómo se trabaja en Haití? Porque debe de ser bastante complicado. Sí, de hecho estuve en Haití a principios de marzo, o sea, llegué prácticamente cuando empezó la cuarentena. Mirá, nosotros, o sea, yo hace 20 años formé, como dije, formamos una empresa de ingeniería, hoy está, entre otros, trabaja uno de mis hijos con nosotros, yo trabajo con él. Eh, y hace unos 10 años, empezamos trabajando en la Argentina fundamentalmente, hace unos 10 años o un poquito menos empezamos a pensar en internacionalizarnos, en trabajar fuera de la Argentina, por distintas razones. Y uno de los países en los que empezamos a trabajar, poco después del terremoto, un año después del terremoto del 2010, fue Haití. En Haití hace ya casi, sí, desde el 2012, o sea, 8 años que estamos trabajando, llegamos a tener 60 personas en Haití, todos ingenieros o técnicos en general, o sea, nosotros lo que hacemos es inspecciones de obra y proyectos y estudios económicos y estudios de planificación. O sea, quiero aclarar porque por ahí la gente no distingue bien eso de construir, digamos, ¿no? Nosotros no construimos, sino lo que hacemos es ingeniería en sí. En Haití tenemos varias inspecciones de obra y ¿cómo se trabaja en Haití? Bueno, se trabaja, digamos, no es fácil, lo primero que te diría es que no es fácil. Nosotros allá tenemos un grupo de gente incluso multinacional, porque hay argentinos, uruguayos, colombianos, dominicanos, hay muchos dominicanos, venezolanos. Es un desafío muy grande de formar equipos, cuesta muchísimo, al principio te imaginas lo que nos costó. Yo la primera vez que fui a Haití, que fue un poquito después del terremoto, estaba todo destruido, fui a un hotel medio casero, porque no había ni hoteles, estaban
habían sido destruidos por el terremoto. Me acuerdo que me vino a buscar no fui por la empresa, fui con una, digamos, un trabajo personal del BID. Del BID me pidieron que haga algo, una cosa, y entonces me vino a buscar, nunca me voy a olvidar, con una camioneta blindada al aeropuerto, que también estaba destruido, del BID, Claro. ¿no? Todo eso cambió mucho, ¿no? O sea, hay muchas cosas que cambiaron y mejoraron. Lo que pasa es que es un país, como vos decías, es uno de los países más pobres del mundo, probablemente el más pobre de América, y bueno, digamos, es muy complicado digamos, que las mejoras lleguen a la población en general. Y por otro lado, el otro problema que tiene Haití, como tienen todos los países como la Argentina, que han involucionado, digamos, es un problema institucional, ¿no es cierto? Es decir, en realidad la mayor parte de las soluciones y los problemas son institucionales. Todo lo demás se monta sobre las instituciones. Haití tiene graves problemas institucionales, no puede formar gobiernos, bueno, problemas de denuncias de corrupción, por lo menos. Eso, yo no las he vivido en primera persona, pero lo que se escucha. O sea, es un país muy complejo, con una gran dosis de pobreza, gente fenómena, porque como pasa siempre, la gente común es fenómena, y cuando vos la integrás, nosotros tenemos haitianos trabajando con nosotros, el jefe administrativo, por ejemplo, de nuestro equipo allá, es un chico que es abogado haitiano, que ha estudiado incluso en Argentina, ha venido a hacer un posgrado a la Argentina, lo recibimos acá en la oficina. Es muy gratificante, digamos, en el sentido de que además es un desafío Es un muy... desafío. Es un desafío que porque no mucha gente se anima. Yo he tratado de llevar a mucha gente a trabajar allá. No solo personas, empresas, por ejemplo. Empresas constructoras, por ejemplo, en Haití hay un enorme... los organismos internacionales invierten muchísima plata en Haití, digamos, ¿no? O sea, hay muchas obras para hacer. Y no me resultó fácil porque, bueno... No es fácil y te entiendo. Yo como constructor te digo, he podido trabajar en Uruguay, en Brasil, en Chile, en Perú, pero irme a Haití jamás lo hubiese pensado, te digo, no se me hubiese ocurrido. En nuestro caso, todo empezó con ese trabajo que te digo de la camioneta blindada, que fue me llamaron un viernes, un jueves, no sé, alguien del BID me dijo, mira, necesito que estés el lunes en Puerto Príncipe porque tengo este problema y necesito que me des una mano. Bueno, ok, el lunes estaba en Puerto Príncipe. Entonces, bueno, vimos que era posible. A mí tampoco, yo nunca pensé ni siquiera que iba a conocer Haití, no solo que iba a trabajar, sino que iba a conocer Haití. Así que, y además los lugares de Haití que conozco, porque digamos, el aeropuerto de Puerto Príncipe, por ahí uno hace una escala, pero yo conozco lugares, o conocemos lugares muy profundos de Haití. Sí, me imagino. ¿No? Donde están las obras, donde está la gente. Bueno, empezamos a ver que era posible y por supuesto, como pasa siempre en estos casos, nos presentamos a 10 cosas y nos salió una. Y Sí. que nos salió, o sea, tiramos al arco 10 veces y metimos un gol. Bueno, cuando metimos un gol nos sentimos más animados. Y así, bueno, fuimos teniendo varios contratos. Ahora están con, bueno, el coronavirus hasta el momento los ha golpeado menos que al resto, aunque los datos son inciertos. Te imaginas que si los datos son inciertos en otros países, imagínate lo que tiene Haití. Pero aparentemente está más controlado. Pero bueno, escúchame, contar de esas son anécdotas. Vamos al último corte y después va a quedar muy poco tiempo, pero me gustaría preguntarte a vos, Roberto, porque yo sé porque te conozco, pues sos amigo. Sé que tu mujer Carola es trasplantada. Entonces te vamos a sacar totalmente de tema, vamos a hablar de otra cosa totalmente distinta. Pues es muy raro, claro, yo con Carola he hablado, con vos he hablado, pero yo creo que la audiencia
no es algo común de hablar con alguien que lo esté viviendo, que sea una vivencia. Así que vamos a hablar, aunque sea 2 palabras respecto de eso, y de la donación de órganos, esas cosas. ¿Te parece bien? Va a quedar muy poquito tiempo, pero vamos a hablar. Finalmente, para terminar con el rock pesado, ya nos venimos más cerca a 2017. Vamos a escuchar a Greta Van Fleet, es un conjunto de Michigan, de Estados Unidos también, que son, los que les gusta este tipo de música, son muy parecidos a Led Zeppelin. De hecho, Robert Plant lo felicitó por ser una banda muy buena. Vamos a escucharla. Stopping at the red line, girl, 'cause I wanna get you sick now. No going at the green line, girl, 'cause I wanna be with you now. You are my special, you are my special, you are my midnight, yeah. So sweet, so fine, so nice. Oh my, mama, mama. We're stopping on the highway, girl, 'cause I wanna burn my gas. There's one girl that I know I'm never gonna pass. She is my special, she is my special, she is my midnight, yeah. I'm so sweet, I'm so fine, so nice. Mama, mama, mama. I'm so sweet, so fine, so nice. Oh my, mama, mama. Oh, sugar. Modo Avión, junto a Claudio Pla y Eduardo Servente. Estamos ya. Ya estamos de vuelta. Bien. Escúchame, nosotros, para tomar el tema, nosotros tres somos de la generación que vivimos el primer trasplante de corazón por Christian Barnard en Sudáfrica en los años 60, fines de los 60, no creo que fue 69, si no me equivoco, no. 69 fue el alunizaje y creo que también 69. Por ahí. Bueno, hoy es algo muy normal, después de varios años. Y justamente Carola, tu mujer, vive con un corazón ajeno, para decirlo de alguna manera. Entonces, a ver, contanos un poquito, quizás si vale la pena expresar algo de lo que es sentir que uno vive con un corazón ajeno y después hablar de lo que es la donación de órganos, la importancia de cómo se hace, qué facilidades hay, etc. No nos queda mucho tiempo, pero hablarlo rapidito. 2 minutos. Sí, en el caso de ella fue una cuestión
que se desencadenó, digamos, de manera abrupta, no era una paciente cardíaca, digamos, de mucho tiempo, y bueno, y nos enteramos así, imagínate que, bueno, como de un día para el otro, que la solución al problema de ella era trasplantar el corazón, lo cual imagínense la conmoción que produjo, digamos, familiarmente. Bueno, ella tuvo, creo yo, una enorme valentía porque, digamos, casi sin anestesia, en el sentido de sin, como digo, de un día para el otro, tuvo que asumir esto y bueno, a partir de ahí, eso fue en el año 2017, en junio, y en septiembre, en diciembre, bueno, encontraron un donante adecuado y la trasplantaron. A ella la trasplantaron en el hospital italiano. Yo les decía hace un rato, uno piensa todavía en Bernardo, en Bellisi, en la Argentina, el primer médico que hizo un trasplante en la Argentina. Bueno, en el hospital italiano más o menos se hace un trasplante de corazón por semana. Y bueno, me imagino que en otros lugares será lo mismo, con el mismo nivel. La verdad es que es maravilloso ver a los médicos, ver la dedicación de los médicos, de los cirujanos, de los cardiólogos, de las enfermeras. Hay enfermeras completamente especializadas en el manejo del paciente, además después del trasplante, porque digamos, Carola está perfecta, digamos, ya hace 2 años y medio que se trasplantó y está perfecta. Siempre esto lleva a, el otro tema que lleva es a tomar conciencia de la importancia de la donación de órganos, ¿no? Claro, eso es fundamental. Porque, claro, eso es lo fundamental, digamos, ¿no? Yo podría contar 1.000.000 de historias sobre el trasplante. Se imaginan que durante toda esa crisis aprendí un montón. Vi todos los videos de YouTube de insuficiencia cardíaca, de trasplantes y de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Nosotros le estamos muy agradecidos a la gente del hospital. La verdad es que creo que realmente cuando se dice han estado beyond the call of duty, creo que es tal cual, digamos, ¿no? Han estado realmente más allá del cumplimiento del deber, ¿no? Y creo que es importante tomar conciencia de esto. Es posible cambiarle la vida a alguien, resolverle la vida a alguien. No quiero caer en lugares comunes, pero es así, es realmente así, ¿no? Todos nuestros nietos nacieron después del trasplante. Digamos. O sea que lo cual no es un dato menor, porque digamos, de alguna forma, tanto para ella como para los nietos, el trasplante fue ver a la abuela y ver a los nietos. Claro, una oportunidad, digamos, plus de la vida, digamos, ¿no? Así que me parece que es importante. Me parece que claro, es importantísimo. ¿No? La donación de órganos yo creo que es fundamental y hay que crear conciencia. Con estos comentarios hay que crear conciencia para hacerlo. Yo creo que lo que hay que tener muy claro, que uno lo tiene claro cuando pasa por esto, es que yo no diría que es algo de rutina, pero es algo muy, muy estudiado. No es excepcional, no es algo que, es excepcional en el sentido que son pocos casos, pero uno está entrando en algo que está muy, muy estudiado, digamos, y cada vez más estudiado y cada vez más hecho con mayor profesionalismo. Roberto, nos vamos. Pasar rápidamente tus datos comerciales, si querés, al aire. Bueno, nuestra empresa se llama CIA. Sí. Y nada, bueno, si buscan en la web. ACIA. Si alguien quiere saber lo que hacemos, aciaglobal.com. Buenísimo. Bueno, perfecto. Gracias, Roberto. Te agradecemos muchísimo de haber estado con nosotros y realmente, bueno, fue un gusto. Abrazo. Un gusto tenerte acá. Estamos en contacto. Adiós. Muchísimas Muy gracias. interesante todo. Nos fuimos. Comienzo Gracias, el espacio Julio. Hasta el jueves. publicitario Gracias. en Conexión Abierta. Este medio